Este video tiene como objetivo presentar el trabajo del artículo Evaluar, Conocer, Examinar, Evaluar para Conocer y Examinar para Excluir de Juan Manuel Álvarez Méndez, que nos tocó a Valeria y a mí en el grupo 4. Y nosotros en este trabajo presentamos las ideas principales que expresa o que presenta el autor. La primera idea principal, bueno, primero, este artículo aborda la complejidad de la evaluación en todos los niveles, no solamente en los niveles universitarios, sino en todos los niveles, y destaca que es necesario repensar las prácticas evaluativas y insta de salir de esa metodología tradicional a algo mucho más participativo, donde el rol del alumno empieza a tener o empieza a ser un poco más importante. Nos indica que si nosotros vamos a evaluar, evaluar no significa solamente medir, calificar, corregir. No significa el resultado de un test de múltiples choice. Como que evaluar abarca cosas mucho más profundas e importantes. Y por eso cuestiona la tendencia que tenemos los docentes de no salir de ese método tradicionalista, donde el docente tiene el control y nos pide que reevaluemos constantemente nuestras prácticas evaluativas y que tengamos en cuenta mucho más al alumno. También nos dice que la evaluación no tiene que ser vista solamente como un medio para calificar, sino que tiene que ser una oportunidad para la mejora, para mejorar el aprendizaje. Se debe aprender de y con la evaluación, o sea que cuando yo evalúo, hay una información ahí implícita que la tengo que usar para corregir mis prácticas evaluativas, para que por medio de acciones vaya cambiando y vaya mejorando el proceso evaluativo. Y que tiene que estar al servicio del conocimiento y del aprendizaje y tiene que estar alineada a los objetivos que yo planteo. Y además tiene que ser estratégico y selectivo. O sea, no tengo por qué evaluar todo lo que doy. Y nos dice en una cita, no todo lo que se enseña tiene que ser evaluado. Otra idea principal es que si la evaluación pretende ser formativa, tiene que estar también al servicio de los protagonistas. ¿Y quiénes son los protagonistas? Los protagonistas son el docente y el sujeto que aprende, los alumnos. Entonces, propone un cambio en la concepción de la evaluación, que hay que salir de lo tradicional, ¿no? Que tiene que dejar el docente tener tanto el control y que el alumno tiene que participar mucho más. En ese proceso de participación, él habla del uso de la autoevaluación, de la coevaluación, y hay también otros métodos, que es muy importante el proceso de la devolución que hacemos luego de una evaluación, que tenemos que aprovechar mucho ese proceso, porque ahí trabajamos de los errores sean disparadores para el aprendizaje. Y nos dice, quien aprende tiene mucho para decir de lo que aprende y de la forma que lo hace. También en este artículo habla sobre la transparencia de los criterios, no solamente es de la valoración, o sea, del puntaje, o de cómo vamos a corregir y cómo vamos a valorar. Y nos dice que esos criterios tienen que ser explícitos, los tenemos que contar, minuto uno de la clase. Además, tienen que ser públicos y publicados, pero además nos dice que tienen que ser negociados. Porque nos cita que la transparencia, a mayor transparencia, mayor ecuanimidad y equidad. Y también nos dice que la calificación llegará como una aceptación inevitable de la consecuencia del mismo proceso y los acuerdos consensuados. O sea que hay que llegar a un acuerdo con el alumno en estos criterios. Bueno, las próximas ideas principales las continúa Valeria. Hola, buenas tardes. Bueno, como me da el pie Mauro, sí, vamos a seguir debatiendo sobre lo que es la evaluación y debe pensarse como una forma dinámica, debe repensarse la forma de enseñar. De hecho, Álvarez Méndez lo pone de este modo. Y también cita que a mayor transparencia, mayor ecuanimidad y equidad, y esto nos está hablando un poco también de, bueno, consensuar con el otro, en este caso el estudiante,
cuáles son los criterios a evaluar, por ejemplo, y podemos hablar de evaluación como una rúbrica. También habla este mismo autor de aprovechar todos los momentos que puedan ser para evaluar y no reducirnos a un solo momento para hacer la evaluación como producto final, sino más bien como la consecutiva examinación, por poner una palabra, de todo el proceso. Y de este modo la calificación, también dice Álvarez, llegará como una aceptación inevitable, consecuencia de todo el proceso que se fue acordando en algún modo. Siguiendo con las diapositivas, también citamos como que la evaluación, cuando se ve solamente como el producto, entonces en sí misma se devalúa porque encuentra un resultado que está pensado como una receta mágica y exacta, que sabemos todos que en educación esto no existe, que depende del contexto, depende de cómo se dé. Entonces, la evaluación debe ser un proceso que se dé continuo, que sea formativo, que se lo vea desde una racionalidad crítica, que, bueno, enfatice durante todo el proceso en una construcción de algún modo democrática, en el que haga al estudiante partícipe de su propio aprendizaje, y de este modo también uno ir formando y coformándose, y no es que solamente la evaluación es para el estudiante, sino que hay que pensar la evaluación para el estudiante y para el docente en una revisión continua de la propia práctica. Todo lo que, todo lo que la evaluación no forme, que no eduque, es donde los sujetos no aprenden. Lo citábamos de esta manera en la diapositiva, y esto nos lleva inminentemente a la idea de innovar, de replantearnos, de repensar preguntas como, bueno, a ver, ¿qué se evalúa? ¿A quiénes? ¿En qué contexto? Habíamos visto algunas de las preguntas también que tenían que ver, bueno, a ver, cómo despertamos la curiosidad y la exploración en el estudiante, cómo hacemos que rinda al máximo y pueda desarrollar todas sus capacidades, pueda de algún modo despertar todas sus competencias. Y bueno, es menester entonces tener en cuenta que la evaluación tiene que ser un proceso integral que incluso incorpore a otros actores educativos, y que como docentes nos estemos abiertos a la posibilidad de con otros docentes coevaluar, y que no sea solamente como para el cierre de un tema, sino que lo pensemos como más, a ver, es un pensamiento bastante utópico, pero un poco más grande, como pensarlo en, bueno, un proceso o un trabajo, por ejemplo, que involucre todo el proceso y no solamente una muestra final, por ejemplo. Las actividades lúdicas, las actividades de laboratorio en ciencias naturales, son una gran oportunidad para evaluar. Y después, bueno, las mesas redondas, los debates que se dan de manera continua respecto a la investigación de un tema, por ejemplo, son otra forma de ir como evaluando el proceso, ¿verdad? Pensar en el contexto es sumamente importante, ya que, como dice Álvarez Méndez, bueno, a ver, de acuerdo al contexto, ¿qué vamos a evaluar? Y pensar también la calificación, ¿qué califica? ¿Qué significa ese número, digamos? Bueno, ¿cómo podemos de algún modo diversificar las estrategias para innovar, para poder construir con el otro, para generar una actividad que no sea por ahí tan encorsetada? Repensar la evaluación es también repensar la enseñanza, es involucrarnos e involucrar al otro en el proceso del aprendizaje. Y cuando digo involucrarnos, me refiero al docente; involucrar al otro, me refiero al estudiante, en todo este proceso que tiene que ver con la enseñanza-aprendizaje, y no que la evaluación sea una actividad netamente docente, donde el estudiante tiene que demostrar lo que sabe
Y de esta manera, bueno, sí se va a ver a la evaluación como una exclusión, bueno, donde el profesor despierte el interés, la curiosidad, donde en todo este proceso se lo vea de una manera constructiva, en una democracia crítica social con el estudiante, y no, bueno, en una mera apropiación del resultado, en una evaluación sumativa, eh, con objetivos conductistas y en una racionalidad meramente técnica. Entonces, a ver, verlo de un modo más integral es lo que plantea este autor, y en ese caso la evaluación no sería excluyente, sino muy por el contrario, nos ayudaría a todos los actores educativos, y, a conocernos y a conocer sobre lo que se esté trabajando.